El sol de la tarde se filtraba por las cortinas del elegante apartamento de Guadalupe y Ramiro, iluminando una escena que cambiaría sus vidas para siempre. Guadalupe, con manos temblorosas, sostenía un recibo que había encontrado en el bolsillo del saco de su esposo. No era un papel cualquiera, era la prueba tangible de una traición que llevaba meses sospechando. Un collar de diamantes, demasiado caro y demasiado personal para ser un simple regalo de negocios. ¿Cómo pudo hacerme esto?, se preguntaba Guadalupe, mientras las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. 20 años de matrimonio, de sacrificios compartidos, de sueños construidos juntos, todo reducido a cenizas por un pedazo de papel que confirmaba sus peores temores. El sonido de la puerta principal abriéndose sacó a Guadalupe de su trance. Ramiro entró, con su habitual aire de confianza y éxito. Por un momento, pareció no notar la tormenta que se avecinaba. «Cariño, estoy en casa», anunció, como si fuera un día cualquiera. Guadalupe se levantó lentamente del sofá, el recibo aún en su mano. «Ramiro», comenzó, su voz apenas un susurro. «¿Qué es esto?». Extendió el papel hacia él, observando cómo la expresión de su marido cambiaba de confusión a sorpresa, y finalmente, a una fría resignación. «Supongo que ya no tiene sentido ocultarlo», dijo Ramiro, su tono desprovisto de cualquier emoción. «Sí, le compré ese collar a Esmeralda. Y sí, estamos juntos». La frialdad de su confesión golpeó a Guadalupe como una bofetada. «¿Esmeralda? ¿Tu asistente?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. La rabia comenzaba a reemplazar al shock inicial. «¿Cuánto tiempo?». «6 meses», respondió Ramiro, sin siquiera tener la decencia de parecer arrepentido. «Y antes de que preguntes, sí, es serio». De hecho, hizo una pausa, como si estuviera considerando sus próximas palabras. «He decidido que quiero estar con ella, permanentemente». El mundo de Guadalupe se derrumbó en ese instante. 20 años de amor, confianza y dedicación, reducidos a nada en cuestión de segundos. «¿Cómo pudiste?», logró articular entre sollozos. «Dejé todo por ti, te apoyé cuando no eras nadie. ¿Y así me lo pagas?». Ramiro, sin embargo, parecía haber cruzado un punto sin retorno. Su mirada era fría, calculadora. «Lo siento, Guadalupe, pero las cosas cambian. Yo he cambiado, y francamente, tú ya no encajas en mi vida». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. Guadalupe, aún en shock, se movía por la casa como un fantasma, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo. Fue en ese estado de aturdimiento que recibió el golpe final. Una mañana, mientras intentaba encontrar algo de normalidad en su rutina diaria, el timbre sonó. Al abrir la puerta, se encontró frente a un hombre de traje que le entregó un sobre. «Orden de desalojo», dijo secamente antes de marcharse. Con manos temblorosas, Guadalupe abrió el sobre. Efectivamente, era una orden de desalojo, firmada por Ramiro. No solo le había quitado su amor y su confianza, sino que ahora también le arrebataba su hogar. Parada en medio de la sala, rodeada de los recuerdos de una vida que ya no existía, Guadalupe sintió cómo la tristeza daba paso a algo más profundo, más poderoso. Una determinación feroz comenzó a arder en su interior. «Esto no termina aquí», se dijo a sí misma, apretando el papel en su mano. «Si Ramiro cree que puede deshacerse de mí tan fácilmente, está muy equivocado. Esto es solo el comienzo». Mientras empacaba sus pertenencias, una idea comenzó a formarse en su mente. No sería fácil, y ciertamente no sería rápido, pero Guadalupe estaba decidida. Ramiro y Esmeralda habían ganado esta batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Con la maleta en una mano y sus últimas posesiones en la otra, Guadalupe dio un último vistazo a lo que una vez fue su hogar. «Disfruten su victoria mientras puedan», murmuró, «porque cuando termine con ustedes, desearán nunca haber cruzado este umbral». Y con eso, cerró la puerta detrás de ella, no como una mujer derrotada, sino como una fuerza de la naturaleza a punto de desatarse. El mundo aún no lo sabía, pero Guadalupe estaba a punto de demostrar que nunca se debe subestimar a una mujer con un plan. Antes de continuar con esta apasionante historia de traición y venganza, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal.
No te pierdas ni un solo detalle de cómo Guadalupe enfrentará esta devastadora situación. ¿Logrará recuperar lo que es suyo? ¿Cuál será su plan para vengarse de Ramiro y Esmeralda? Haz clic en el botón de suscripción ahora y activa la campana de notificaciones para ser el primero en descubrir cada giro inesperado de esta historia. Y ahora, continuemos con el próximo capítulo de esta increíble saga. La noche caía sobre la ciudad, mientras Guadalupe arrastraba su maleta por las calles desiertas. El peso de su equipaje no era nada comparado con el de su corazón roto y su orgullo herido. Con cada paso, sentía que se hundía más en un abismo de desesperación y soledad. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Dónde iría ahora? Sus pasos la llevaron, casi instintivamente, a la puerta de Elena, su amiga de toda la vida. Con mano temblorosa, tocó el timbre, rezando en silencio para que Elena estuviera en casa. Los segundos que tardó en abrirse la puerta parecieron eternos. «¡Guadalupe!», exclamó Elena al ver el estado lamentable de su amiga. «¿Qué ha pasado?». Sin poder contener más las lágrimas, Guadalupe se derrumbó en los brazos de su amiga. Entre sollozos entrecortados logró balbucear: «Ramiro, me ha dejado por otra... me ha echado de casa». Elena la abrazó con fuerza, guiándola al interior de su apartamento. «Oh, Lupe, cuánto lo siento. Ven, pasa, estás en tu casa». Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. Sentadas en el sofá con tazas de té caliente entre las manos, Guadalupe le contó a Elena todos los detalles: el descubrimiento de la infidelidad, la fría confesión de Ramiro, la humillante expulsión de su hogar. «No puedo creer que Ramiro haya sido capaz de algo así», dijo Elena, la indignación evidente en su voz. «Después de todo lo que hiciste por él, de cómo lo apoyaste cuando no era nadie». Guadalupe asintió, perdida en sus recuerdos. 20 años, Elena. 20 años de mi vida dedicados a ese hombre. Dejé mi carrera, mis sueños, todo por él. Y ahora no tengo nada». Elena tomó las manos de su amiga entre las suyas. «Eso no es cierto, Lupe. Tienes tu inteligencia, tu fuerza. Eres la mujer más capaz que conozco. Si pudiste ayudar a Ramiro a construir su imperio, puedes reconstruir tu vida». Estas palabras encendieron una pequeña chispa en el interior de Guadalupe. Era cierto, ella había sido fundamental en el éxito de Ramiro. Conocía cada detalle de cómo habían construido la empresa desde cero, cada estrategia, cada contacto importante. «¿Sabes?», continuó Elena, «siempre pensé que eras tú el verdadero cerebro detrás del éxito de Ramiro. Él puede ser el rostro de la empresa, pero tú eras quien realmente hacía que todo funcionara». Guadalupe se quedó en silencio, procesando las palabras de su amiga. Era verdad, ella conocía los entresijos del negocio mejor que nadie, incluso mejor que el propio Ramiro. «Elena», dijo finalmente, una nueva determinación brillando en sus ojos, «creo que tienes razón. He pasado años ayudando a Ramiro a construir su sueño. Quizás sea hora de construir el mío». «Esa es la Guadalupe que conozco», exclamó Elena, abrazando a su amiga. «¿Y por dónde piensas empezar?». Guadalupe se levantó del sofá, caminando hacia la ventana. La ciudad brillaba bajo la noche, llena de posibilidades. «Primero, necesito entender exactamente dónde estoy parada. Ramiro puede haberme quitado la casa, pero hay muchas cosas que no puede quitarme. Mis conocimientos, mis contactos». Se giró hacia Elena, una sonrisa decidida en su rostro. «Y luego, voy a usar todo eso para construir algo mejor, algo mío. Ramiro cree que me ha dejado sin nada, pero no sabe que me ha dado la libertad de ser quien siempre debí ser». Elena se acercó a su amiga, poniendo una mano en su hombro. «Estoy contigo en cada paso del camino, Lupe. ¿Por dónde empezamos?». «Por el principio», respondió Guadalupe, su mente ya trabajando a toda velocidad. «Mañana mismo empezaré a recopilar toda la información que pueda sobre la empresa de Ramiro. Conozco sus puntos débiles, sus secretos, y voy a usarlos para construir mi propio camino». Mientras el amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, Guadalupe sintió que por primera vez en días podía respirar. El camino que tenía por delante sería difícil, lleno de obstáculos, pero estaba decidida a recorrerlo. Ramiro la había subestimado, y ese sería su mayor error. «Prepárate, Ramiro», murmuró para sí misma, mirando el sol naciente. «No sabes lo que has desatado». Y así,
En la calidez del hogar de su amiga, rodeada de apoyo y con una nueva determinación ardiendo en su interior, Guadalupe comenzó a trazar el plan que no solo la sacaría del fondo del pozo, sino que la elevaría a alturas que ni ella misma podía imaginar aún. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El amanecer encontró a Guadalupe despierta, sentada en la pequeña mesa de la cocina de Elena, rodeada de papeles y con una taza de café fuerte en la mano. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación feroz. Había pasado la noche en vela, recordando y anotando cada detalle que podía sobre la empresa de Ramiro. «Buenos días, guerrera», saludó Elena, entrando en la cocina. «Veo que has estado ocupada». Guadalupe levantó la vista de sus notas y sonrió débilmente. «No he podido dormir. Hay tanto por hacer, Elena. Tantos cabos sueltos que atar». Elena se sentó frente a su amiga, examinando los papeles esparcidos sobre la mesa. «¿Por dónde piensas empezar?» «Por lo básico», respondió Guadalupe tomando un sorbo de café. «Necesito recuperar todos los documentos que pueda. Contratos, acuerdos, cualquier cosa que me dé una visión clara de la situación actual de la empresa». Con la ayuda de Elena, Guadalupe comenzó a contactar a antiguos colegas y empleados de confianza. Muchos, al escuchar su situación, se mostraron dispuestos a ayudar. Ramiro no era conocido por su trato amable, y Guadalupe siempre había sido respetada y querida en la oficina. A medida que pasaban los días, una imagen clara comenzó a formarse. Ramiro, en su ambición desmedida, había tomado atajos peligrosos, contratos dudosos, maniobras financieras cuestionables, incluso algunas transacciones que rozaban lo ilegal. «No puedo creerlo», murmuró Guadalupe una noche, revisando unos documentos que le había proporcionado un antiguo contador de la empresa. «Ramiro siempre fue ambicioso, pero esto es una locura». Elena, que se había convertido en su confidente y colaboradora, examinó los papeles. «Lupe, esto es dinamita pura. Con esta información podrías hundir a Ramiro si quisieras». Guadalupe se recostó en su silla pensativa. «No se trata solo de venganza, Elena. Quiero recuperar lo que es mío. Sí, pero también quiero construir algo propio, algo limpio, honesto». Fue entonces cuando Guadalupe tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Con los ahorros que había logrado rescatar antes de que Ramiro congelara sus cuentas, alquiló un pequeño espacio en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. El día que recibió las llaves de su nueva oficina, Guadalupe sintió una mezcla de emoción y miedo. Era un espacio modesto, nada comparado con las lujosas instalaciones a las que estaba acostumbrada, pero era suyo, un nuevo comienzo. «Es perfecto», dijo Elena, ayudándola a acomodar los pocos muebles que habían conseguido. «¿Ya sabes qué nombre le pondrás a tu empresa?» Guadalupe sonrió, mirando por la ventana hacia el bullicioso centro de la ciudad. «Aún no, pero sé que será algo que refleje renacimiento, fortaleza». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Guadalupe se sumergió en el estudio del mercado, analizando tendencias, identificando nichos. Su experiencia en la empresa de Ramiro resultó invaluable. Conocía las debilidades del mercado, los clientes insatisfechos, las oportunidades desaprovechadas. Una tarde, mientras revisaba unos informes financieros, Guadalupe hizo un descubrimiento que la dejó sin aliento. «Elena, mira esto», llamó a su amiga, que estaba organizando unos archivos. «¿Qué pasa?», preguntó Elena acercándose. «Estos números, hay discrepancias, pequeñas pero consistentes», explicó Guadalupe, señalando varias columnas de cifras. «Alguien ha estado desviando fondos de la empresa de Ramiro». Elena frunció el ceño. «¿Crees que es Ramiro?». Guadalupe negó con la cabeza. «No, no es su estilo. Es demasiado torpe, casi como si quisieran que alguien lo notara eventualmente». Fue entonces cuando una idea cruzó por su mente. «Esmeralda», murmuró. «Tiene que ser ella». La revelación cayó como una bomba. Esmeralda, la mujer por la que Ramiro había dejado a Guadalupe, estaba robando de la empresa. Era una información valiosa, un as bajo la manga que Guadalupe guardaría cuidadosamente. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Elena, consciente del peso de este descubrimiento. Guadalupe se recostó en su silla, una sonrisa enigmática en sus labios. «Por ahora, nada.
Esta información es valiosa, pero hay que usarla en el momento adecuado. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Guadalupe miró por la ventana de su pequeña oficina. En solo unas semanas, había pasado de ser una esposa traicionada y despojada a una mujer con un plan, información valiosa y, lo más importante, un futuro por delante. «Esto es solo el comienzo», dijo en voz alta, más para sí misma que para Elena. «Ramiro, Esmeralda, no tienen idea de lo que les espera». Y así, en esa modesta oficina, rodeada de documentos y con la determinación ardiendo en sus ojos, Guadalupe dio el primer paso real hacia su nueva vida. El camino sería largo y difícil, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. La verdadera batalla apenas comenzaba. El sol de la mañana se filtraba por las enormes ventanas del ático que ahora compartían Ramiro y Esmeralda. La joven se desperezó lentamente, disfrutando de la suavidad de las sábanas de seda. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro mientras observaba a Ramiro, aún dormido a su lado. Lo había logrado. Había conseguido todo lo que quería: el hombre, el dinero, el estatus. Esmeralda se levantó con gracia felina, dirigiéndose al lujoso vestidor. Mientras elegía su atuendo para el día, su mente trabajaba a toda velocidad. Había llegado el momento de dar el siguiente paso en su plan. «Buenos días, cariño». La voz de Ramiro la sacó de sus pensamientos. ¿Lista para otro día en la oficina? Esmeralda se giró, mostrando su mejor sonrisa. «Por supuesto, amor. De hecho, hay algo de lo que quiero hablarte». Ramiro la miró con curiosidad mientras se sentaba en la cama. «¿De qué se trata?» «He estado pensando», comenzó Esmeralda, acercándose a él con movimientos calculados, «que es hora de que asuma un papel más significativo en la empresa». La expresión de Ramiro cambió sutilmente. «¿Qué quieres decir exactamente?» «Bueno, llevo tiempo trabajando contigo. Conozco el negocio, las personas clave. Creo que podría aportar mucho más si tuviera un cargo directivo», explicó Esmeralda, su tono mezclando ambición y dulzura. Ramiro frunció el ceño ligeramente. «Esmeralda, sabes que valoro tu trabajo, pero... ¿Pero qué?», interrumpió ella, un destello de impaciencia en sus ojos. «¿No crees que sea capaz?» «No es eso», respondió Ramiro, claramente incómodo. «Es solo que las cosas ya están bastante complicadas con la salida de Guadalupe. Los socios están nerviosos y...» Esmeralda no lo dejó terminar. «Precisamente por eso, Ramiro, necesitas a alguien de confianza a tu lado, alguien que te apoye incondicionalmente». La tensión en la habitación era palpable. Ramiro, por primera vez desde que había dejado a Guadalupe, comenzó a sentir que tal vez no tenía tanto control como creía. «Lo pensaré», dijo finalmente, levantándose de la cama. «Ahora, tenemos que prepararnos. Hay una reunión importante esta mañana». Esmeralda asintió, ocultando su frustración tras una sonrisa. «Por supuesto, cariño. Estaré lista en un momento». Mientras Ramiro se dirigía al baño, Esmeralda volvió su atención al vestidor. Su mente ya estaba formulando nuevas estrategias. Si Ramiro no estaba dispuesto a darle lo que quería por las buenas, encontraría otra manera. En la oficina, la tensión entre Ramiro y Esmeralda era evidente para todos. Los empleados intercambiaban miradas de preocupación, conscientes de que algo estaba cambiando en la dinámica de poder. Esmeralda, lejos de desanimarse por la negativa de Ramiro, decidió tomar las riendas del asunto. Comenzó a establecer relaciones más estrechas con clientes clave y socios importantes, siempre presentándose como la mano derecha de Ramiro. «No sé qué haríamos sin Esmeralda», comentó un día uno de los inversores más importantes a Ramiro. «Tiene un don para los negocios». Ramiro sonrió tensamente, consciente de que Esmeralda estaba ganando terreno rápidamente. «Sí, es muy capaz». Mientras tanto, Esmeralda continuaba con su plan secreto. Cada noche, cuando Ramiro dormía, ella accedía a los archivos de la empresa, desviando pequeñas cantidades de dinero a una cuenta offshore. Era cuidadosa, nunca tomando lo suficiente como para levantar sospechas inmediatas, pero constante en su esfuerzo. «Nunca se sabe cuándo las cosas pueden cambiar», se decía a sí misma mientras realizaba otra transferencia. Una mujer inteligente siempre tiene un plan B. A medida que pasaban las semanas, la ambición de Esmeralda se hacía cada vez más evidente. Ya no se conformaba con ser la amante de Ramiro, quería ser su igual en todos los aspectos.
especialmente en los negocios. Ramiro, dijo una noche mientras cenaban en un lujoso restaurante, he estado pensando, ¿por qué no hacemos oficial mi posición en la empresa? Podríamos anunciar mi nombramiento como directora de operaciones. Ramiro casi se atragantó con su vino. Esmeralda, ya hemos hablado de esto. Las cosas están delicadas ahora. No es el momento. ¿Y cuándo será el momento?, presionó ella, su tono perdiendo la dulzura habitual. He demostrado mi valía una y otra vez. Los clientes me respetan, los empleados me siguen. ¿Qué más necesito hacer? La discusión se prolongó durante horas, primero en el restaurante y luego en la privacidad de su ático. Por primera vez, Ramiro comenzó a ver un lado de Esmeralda que no conocía, implacable, ambiciosa, casi despiadada. Esa noche, mientras Esmeralda dormía, Ramiro se quedó despierto, mirando al techo. ¿En qué se había metido? ¿Había cometido un error al dejar a Guadalupe? Por primera vez desde que había tomado la decisión de estar con Esmeralda, una semilla de duda se plantó en su mente. Lo que Ramiro no sabía era que su imperio, construido con tanto esfuerzo y con la ayuda inestimable de Guadalupe, estaba a punto de enfrentar su mayor desafío, y no vendría solo de la ambición desmedida de Esmeralda, sino de una fuente que había subestimado completamente, la mujer que creía haber dejado atrás. Mientras la noche avanzaba, 3 personas en diferentes partes de la ciudad se preparaban, cada una a su manera, para una batalla que cambiaría sus vidas para siempre. Guadalupe, con su plan tomando forma, Esmeralda, con su ambición desbordada, y Ramiro, comenzando a darse cuenta de que quizás, solo quizás, había cometido el error más grande de su vida. El amanecer encontró a Guadalupe en su modesta oficina, revisando por enésima vez los documentos que había recopilado. Su corazón latía con fuerza, consciente de que estaba a punto de dar un paso que cambiaría todo. Con manos temblorosas, pero decididas, comenzó a escanear las pruebas más damning de las prácticas financieras cuestionables de Ramiro. «Es ahora o nunca», murmuró para sí misma mientras adjuntaba los archivos a un correo electrónico. La lista de destinatarios incluía a los principales inversores y clientes de la empresa de Ramiro. Respiró hondo y, tras un momento de duda, presionó enviar. El efecto fue inmediato y devastador. En cuestión de horas, el teléfono de Ramiro no dejaba de sonar. Inversores furiosos exigían explicaciones, clientes amenazaban con cancelar contratos, y la junta directiva convocaba una reunión de emergencia. Ramiro, pálido y sudoroso, intentaba controlar los daños desde su oficina. ¿Cómo demonios ha pasado esto?, gritaba a su equipo legal. Encuentren al responsable y destrúyanlo. Mientras tanto, Esmeralda observaba la escena con una mezcla de preocupación y cálculo. Por un lado, el caos amenazaba su posición recién adquirida. Por otro, veía una oportunidad para consolidar su poder. «Ramiro, cariño», dijo con voz melosa acercándose a él, «déjame ayudarte. Puedo hablar con algunos de los inversores, calmar las aguas». Ramiro la miró, una chispa de sospecha en sus ojos. «¿Y cómo planeas hacer eso exactamente?». Esmeralda sonrió enigmáticamente. «Tengo mis métodos. Confía en mí». Mientras la tormenta arreciaba en la empresa de Ramiro, Guadalupe daba otro paso crucial en su plan. Con la ayuda de Elena, contactó a Alejandro, un abogado conocido por su agudeza y ética intachable. «Señora Guadalupe», saludó Alejandro en su primer encuentro. «He revisado su caso y, francamente, creo que tiene una posición muy sólida». Guadalupe asintió, agradecida. «¿Cuál es el siguiente paso, Alejandro?». «Presentaremos una demanda», explicó el abogado. «Reclamaremos su parte justa de los bienes matrimoniales. Pero hay algo más», añadió, inclinándose hacia adelante. «He descubierto que Ramiro nunca oficializó la separación. Legalmente siguen casados». Esta revelación cayó como una bomba. Guadalupe se quedó sin aliento, procesando las implicaciones. «Eso significa que tiene derecho a mucho más de lo que Ramiro querría conceder», confirmó Alejandro con una sonrisa decidida. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Mientras Ramiro luchaba por mantener a flote su empresa en medio del escándalo, Guadalupe y Alejandro preparaban su ofensiva legal. El momento culminante llegó cuando Ramiro recibió la notificación de la demanda.
Su rostro pasó del shock a la furia en cuestión de segundos. «Esto es obra de Guadalupe», rugió, arrojando los papeles al suelo. Esmeralda, que había estado observando en silencio, vio su oportunidad. «Ramiro, cálmate. Pensemos en esto estratégicamente. Quizás sea momento de negociar». Pero Ramiro estaba más allá de la razón. «No negociaré nada. Esa mujer no obtendrá ni un centavo más de mí». Mientras Ramiro se hundía en su propia ira y negación, Guadalupe avanzaba con determinación. Con cada paso, sentía que recuperaba no solo sus derechos, sino también su dignidad y su fuerza. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos con Alejandro, Guadalupe tuvo una epifanía. «No se trata solo de recuperar lo que es mío», dijo en voz alta. «Se trata de construir algo nuevo, algo mejor». Alejandro la miró con admiración. «Eres una mujer extraordinaria, Guadalupe. Ramiro fue un tonto al dejarte ir». Esas palabras, dichas con sinceridad y respeto, tocaron algo profundo en Guadalupe. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en un futuro más allá de su lucha con Ramiro, un futuro donde ella estaba al mando, construyendo su propio legado. Mientras tanto, en la oficina de Ramiro, las cosas iban de mal en peor. Los inversores exigían su renuncia, los clientes cancelaban contratos, y el imperio que había construido con tanto esfuerzo y con la ayuda invaluable de Guadalupe, se desmoronaba ante sus ojos. Esmeralda, viendo que el barco se hundía, comenzó a hacer sus propios planes. Las pequeñas cantidades que había estado desviando ahora parecían una tabla de salvación en un mar tormentoso. A medida que se acercaba el día del juicio, la tensión en la ciudad era palpable. Todos esperaban ver el desenlace de esta batalla épica entre Guadalupe y Ramiro. ¿Quién saldría victorioso? ¿Qué secretos saldrían a la luz? Guadalupe, parada frente al espejo la noche antes del juicio, se miraba con una mezcla de determinación y nostalgia. Mañana, se dijo a sí misma, mañana todo cambia. Y así, mientras la ciudad dormía, 3 almas se preparaban para el enfrentamiento que definiría sus destinos. Guadalupe, lista para reclamar lo que era suyo. Ramiro, aferrado desesperadamente a lo que quedaba de su imperio. Y Esmeralda, calculando su próximo movimiento en un juego que se había vuelto mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. El escenario estaba listo. La batalla final estaba a punto de comenzar. La sala del tribunal bullía de tensión mientras Guadalupe, con la cabeza en alto y el corazón latiendo con fuerza, atravesaba las puertas. A su lado Alejandro caminaba con confianza, portafolios en mano, listo para la batalla legal que estaba a punto de desencadenarse. Del otro lado de la sala, Ramiro se sentaba con su equipo legal, su rostro una máscara de arrogancia que apenas ocultaba el miedo subyacente. Esmeralda, sentada justo detrás de él, observaba todo con ojos de halcón, su mente trabajando en múltiples escenarios. «Todos de pie», anunció el alguacil mientras el juez entraba en la sala. El silencio cayó como una pesada cortina sobre los presentes. Alejandro fue el primero en tomar la palabra. «Su señoría, estamos aquí hoy para rectificar una grave injusticia. Mi cliente, la señora Guadalupe, no solo fue traicionada emocionalmente, sino también despojada de todo lo que ayudó a construir durante 20 años de matrimonio». Ramiro se removió incómodo en su asiento mientras Alejandro continuaba, detallando meticulosamente cómo Guadalupe había sido fundamental en la construcción del imperio empresarial de Ramiro. «Y ahora», prosiguió Alejandro, «presentaremos evidencia que demuestra no solo la contribución invaluable de mi cliente, sino también las prácticas cuestionables que el señor Ramiro ha empleado en los últimos años». El abogado de Ramiro saltó de su asiento. «Objeción, su señoría. Estas acusaciones son infundadas y difamatorias». «Denegada», respondió el juez. «Proceda, abogado». Lo que siguió fue una exposición metódica y demoledora. Alejandro presentó documento tras documento, testimonio tras testimonio, pintando un cuadro claro de cómo Ramiro había manipulado las finanzas de la empresa, a menudo siguiendo el consejo y la orientación de Guadalupe, pero llevando las cosas demasiado lejos en su ausencia. Guadalupe observaba la cara de Ramiro pasar del enojo a la preocupación y finalmente al miedo. Por un momento, sus miradas se cruzaron,
y ella vio en sus ojos el reconocimiento de que había cometido un error colosal al subestimarla. Pero la verdadera bomba estaba por caer. Alejandro, con un movimiento dramático, presentó la evidencia de que Ramiro nunca había oficializado la separación. «Su señoría», declaró, «mi cliente no solo tiene derecho a una compensación justa por sus años de trabajo y dedicación, sino que legalmente sigue siendo la esposa del señor Ramiro, y por lo tanto, tiene derecho a la mitad de todos los bienes acumulados durante el matrimonio». El jadeo colectivo en la sala fue audible. Ramiro palideció visiblemente, mientras Esmeralda, detrás de él, apretaba los puños con furia apenas contenida. Fue en ese momento cuando Guadalupe decidió tomar las riendas. Se levantó pidiendo permiso para dirigirse al tribunal. «Su señoría», comenzó, su voz firme y clara, «no estoy aquí solo por venganza o por dinero. Estoy aquí porque creo en la justicia y en el trabajo duro. Durante 20 años, di todo de mí para construir algo grande junto a Ramiro. No pido más que lo que es justo, lo que me he ganado con mi esfuerzo y dedicación». Sus palabras resonaron en la sala, tocando a todos los presentes. Incluso el juez parecía conmovido por su sinceridad y fuerza. Ramiro, viendo que todo se desmoronaba a su alrededor, intentó un último movimiento desesperado. Se levantó, pidiendo permiso para hablar. «Guadalupe», dijo, su voz quebrándose ligeramente, «cometí un error. Lo sé ahora. Tal vez podríamos arreglar esto fuera de los tribunales, por los viejos tiempos». Pero Guadalupe ya no era la mujer que se dejaba manipular. Con una mirada de determinación, respondió, «Lo siento, Ramiro, pero esos tiempos ya pasaron. Ahora es momento de que cada uno asuma las consecuencias de sus acciones». El juez, habiendo escuchado todos los argumentos, se retiró a deliberar. La tensión en la sala era palpable mientras todos esperaban el veredicto. Cuando finalmente regresó, su decisión fue clara y contundente. Guadalupe tenía derecho a la mitad de todos los bienes, incluyendo las acciones de la empresa. Además, debido a las prácticas cuestionables reveladas durante el juicio, se ordenaría una investigación exhaustiva de las finanzas de la compañía. La victoria de Guadalupe fue absoluta. Ramiro, devastado, vio cómo su imperio se desmoronaba ante sus ojos. Esmeralda, calculadora hasta el final, ya estaba planeando su próximo movimiento, consciente de que su posición también estaba en peligro. Al salir del tribunal, Guadalupe fue recibida por una multitud de periodistas y simpatizantes. Entre ellos, vio a Elena, con lágrimas de alegría en los ojos, y a Alejandro, cuya admiración por ella era evidente. «¿Qué sigue ahora, señora Guadalupe?», preguntó un periodista. Con una sonrisa serena, Guadalupe respondió, «Ahora construyo mi propio camino. Esta victoria no es un final, es un nuevo comienzo». Mientras se alejaba del tribunal, Guadalupe sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Había enfrentado su mayor desafío y había emergido victoriosa, no solo recuperando lo que era suyo, sino también descubriendo una fuerza interior que ni siquiera sabía que poseía. El juego de poder había terminado, y Guadalupe había demostrado ser la jugadora más astuta de todos. Ahora, con el futuro abierto ante ella, estaba lista para escribir el próximo capítulo de su vida, esta vez en sus propios términos. El sol se alzaba sobre la ciudad, bañando de luz dorada los rascacielos y despertando a sus habitantes para otro día. Pero para Guadalupe, Ramiro y Esmeralda, este no era un día cualquiera, era el día en que todo cambiaría definitivamente. El tribunal estaba abarrotado. Periodistas, curiosos y personas directamente afectadas por el caso se apretujaban en los pasillos, ansiosos por presenciar el desenlace de este drama que había cautivado a toda la ciudad. Guadalupe entró con paso firme, vestida con un traje elegante pero sobrio. A su lado, Alejandro irradiaba confianza. Detrás de ellos, Elena les seguía, ofreciendo apoyo silencioso a su amiga. Al otro lado de la sala, Ramiro parecía una sombra de sí mismo. Su rostro demacrado y ojeras profundas evidenciaban noches de insomnio y preocupación. Esmeralda, sentada a su lado, mantenía una fachada de calma, pero sus ojos inquietos traicionaban su nerviosismo. El juez tomó asiento y la sala quedó en silencio.
Estamos aquí para la audiencia final en el caso de Guadalupe versus Ramiro, anunció. Ambas partes presentarán sus argumentos finales antes de que se dicte sentencia. Alejandro se levantó primero. Con elocuencia y precisión, repasó los puntos clave del caso. La contribución invaluable de Guadalupe al éxito de la empresa, la traición personal y profesional de Ramiro, y las prácticas financieras cuestionables que habían salido a la luz durante el proceso. Su señoría, concluyó Alejandro, no solo pedimos justicia para mi cliente, sino también una reparación por años de trabajo no reconocido y una división equitativa de los bienes que ella ayudó a construir. Cuando fue el turno del abogado de Ramiro, su defensa pareció débil en comparación. Intentó argumentar que Guadalupe había sido compensada adecuadamente durante el matrimonio y que las acusaciones de mala praxis financiera eran exageradas. Pero el momento crucial llegó cuando Alejandro pidió permiso para presentar nueva evidencia. El juez, intrigado, accedió. Su señoría, dijo Alejandro, hemos descubierto pruebas irrefutables de que no solo el señor Ramiro estaba involucrado en prácticas financieras ilegales, sino que la señorita Esmeralda, aquí presente, ha estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales en el extranjero. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Esmeralda se puso pálida, mientras Ramiro la miraba con una mezcla de shock y traición. Alejandro procedió a presentar documentos, estados de cuenta y registros de transferencias que mostraban un patrón claro de malversación de fondos por parte de Esmeralda. «Esto es un ultraje», gritó el abogado de Ramiro, poniéndose de pie. «Objeción, su señoría». «Denegada», respondió el juez examinando los documentos con atención. «Esta evidencia es relevante para el caso y será considerada». Ramiro, sintiéndose acorralado, se levantó de repente. «Yo no sabía nada de esto», exclamó señalando a Esmeralda. «Ella me engañó a mí también». Esmeralda, viendo que su plan se desmoronaba, intentó huir de la sala, pero los guardias de seguridad la detuvieron rápidamente. El juez, visiblemente perturbado por estos nuevos acontecimientos, llamó a un receso para deliberar. La tensión en la sala era palpable mientras todos esperaban el veredicto final. Cuando el juez regresó, su decisión fue contundente. En vista de la evidencia presentada, este tribunal falla a favor de la demandante Guadalupe. Se le otorgará el 50% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo las acciones de la empresa. Además, debido a las prácticas ilegales descubiertas, se congelarán todos los activos de la empresa pendiente de una investigación exhaustiva. Ramiro se derrumbó en su asiento, mientras Esmeralda era escoltada fuera de la sala por los guardias. Guadalupe, por su parte, recibió el veredicto con una mezcla de alivio y determinación. Se volvió hacia Alejandro y Elena, abrazándolos con fuerza. «Gracias», susurró con lágrimas en los ojos. «No hubiera podido hacer esto sin ustedes». Al salir del tribunal, Guadalupe fue recibida por una multitud de periodistas y simpatizantes. Con gracia y compostura, ofreció una breve declaración. «Hoy no solo se ha hecho justicia para mí, sino para todas las personas que han sido subestimadas o traicionadas. Este no es el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Usaré esta oportunidad para construir algo positivo, algo que realmente marque la diferencia». Mientras se alejaba del tribunal, Guadalupe sintió una mezcla de emociones: alivio, tristeza por lo que había perdido, pero sobre todo, una inmensa esperanza por el futuro. Ramiro, por su parte, fue escoltado fuera del edificio entre una lluvia de preguntas de los periodistas. Su imperio se había derrumbado, su reputación estaba en ruinas, y ahora enfrentaba la posibilidad de cargos criminales. Esmeralda, detenida y bajo investigación, vio cómo sus planes de riqueza y poder se evaporaban en un instante. Esa noche, mientras la ciudad zumbaba con la noticia del veredicto, Guadalupe se sentó en el pequeño apartamento que había sido su refugio durante esta batalla. Miró por la ventana, hacia las luces de la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con verdadera felicidad. «Mañana», se dijo a sí misma, «comienza una nueva vida». Y con esa promesa, se dispuso a planear su futuro, no como la esposa traicionada de Ramiro, sino como Guadalupe, una mujer fuerte, capaz y lista para conquistar el mundo por sí misma.
El amanecer encontró a Guadalupe de pie frente a un moderno edificio de oficinas en el corazón financiero de la ciudad. El letrero en la entrada rezaba Renacimiento S.A., un nombre que ella misma había elegido para simbolizar su nuevo comienzo. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, introdujo la llave en la cerradura y abrió las puertas de lo que sería su nuevo imperio. El espacio era amplio y luminoso, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Guadalupe recorrió las oficinas vacías, imaginando cómo serían cuando estuvieran llenas de empleados trabajando en proyectos innovadores y éticos. «Buenos días, jefa». La voz de Elena la sacó de sus pensamientos. Su amiga, ahora su asistente ejecutiva, entró con 2 tazas de café humeante. ¿Lista para el gran día? Guadalupe sonrió, agradeciendo el café. Más que lista. Es hora de demostrar que se puede tener éxito sin comprometer los valores. Las primeras semanas fueron un torbellino de actividad. Guadalupe se sumergió en la tarea de establecer su nueva empresa, enfocándose en inversiones éticas y proyectos de desarrollo sostenible. Contrató a un equipo diverso y talentoso, muchos de ellos personas que habían sido subestimadas en sus trabajos anteriores, tal como ella lo había sido una vez. Mientras tanto, la noticia de la caída de Ramiro y el ascenso de Guadalupe se había convertido en la comidilla de la ciudad. Muchos observaban con interés cómo esta mujer, que había sido traicionada y subestimada, ahora se alzaba como una fuerza a tener en cuenta en el mundo de los negocios. Una tarde, mientras revisaba algunos contratos en su oficina, Guadalupe recibió una visita inesperada. Alejandro, el abogado que la había ayudado a ganar su caso, estaba en la puerta. «Espero no interrumpir», dijo con una sonrisa. Guadalupe se levantó para saludarlo, genuinamente feliz de verlo. «Para ti siempre tengo tiempo. ¿Qué te trae por aquí?» Alejandro pareció dudar un momento antes de hablar. «En realidad, vengo con una propuesta. He estado siguiendo tu progreso y estoy impresionado con lo que has logrado en tan poco tiempo. Me preguntaba si considerarías una asociación legal para tu empresa». La propuesta tomó a Guadalupe por sorpresa, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Alejandro no solo era un abogado brillante, sino alguien en quien había aprendido a confiar implícitamente. «¿Por qué no lo discutimos durante la cena?», sugirió Guadalupe, sorprendiéndose a sí misma por la invitación. La cena resultó ser mucho más que una reunión de negocios. Entre platos de comida gourmet y conversaciones animadas, Guadalupe y Alejandro descubrieron que tenían mucho más en común de lo que habían imaginado. La chispa entre ellos era innegable. A medida que pasaban los meses, Renacimiento S.A. florecía bajo el liderazgo de Guadalupe. Sus proyectos innovadores en energía limpia y desarrollo urbano sostenible comenzaron a atraer la atención de inversores y medios de comunicación. La empresa se convirtió en un ejemplo de cómo el éxito financiero podía ir de la mano con la responsabilidad social y ambiental. Alejandro se convirtió en una presencia constante, no solo como asesor legal de la empresa, sino como un apoyo personal para Guadalupe. Su relación creció lentamente, construida sobre una base de respeto mutuo y admiración. Un día, mientras caminaban por un parque después de una larga jornada de trabajo, Alejandro tomó la mano de Guadalupe. «¿Sabes? Creo que eres la mujer más increíble que he conocido», dijo con sinceridad. Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en la posibilidad de un nuevo amor, uno basado en la igualdad y el respeto mutuo. Mientras tanto, la vida había tomado rumbos muy diferentes para Ramiro y Esmeralda. Ramiro, enfrentando cargos por fraude financiero, luchaba por mantenerse a flote en un mar de problemas legales y deudas. Esmeralda, por su parte, había sido condenada a prisión por malversación de fondos. Una tarde, Guadalupe recibió una carta inesperada. Era de Ramiro, escrita desde la pequeña oficina donde intentaba reconstruir algo de su antigua vida. La carta era una mezcla de disculpas y arrepentimiento, reconociendo finalmente el error que había cometido al subestimarla y traicionarla. Guadalupe leyó la carta con una mezcla de emociones. Ya no sentía ira hacia Ramiro, solo una especie de lástima distante. Decidió no responder, cerrando ese capítulo de su vida definitivamente. Esa noche, en la inauguración oficial de la nueva sede de Renacimiento S.A., Guadalupe se paró frente a una multitud de empleados,
inversores y periodistas. A su lado estaban Elena y Alejandro, su equipo de confianza y apoyo. Hace un año, estaba en el punto más bajo de mi vida, comenzó Guadalupe. Pero hoy, estoy aquí para demostrar que de las cenizas pueden surgir las historias más inspiradoras. Renacimiento S.A. no es solo una empresa, es un símbolo de lo que podemos lograr cuando nos negamos a ser definidos por nuestras derrotas. Mientras la multitud aplaudía, Guadalupe miró a Alejandro y sonrió. El futuro se extendía ante ella, brillante y lleno de posibilidades. Había perdido mucho, pero había ganado aún más. Fuerza, independencia y un nuevo propósito en la vida. Y así, mientras las luces de la ciudad brillaban en la noche, Guadalupe se dio cuenta de que su verdadero renacimiento apenas comenzaba. El camino por delante sería desafiante, pero estaba lista para enfrentarlo, no solo como una mujer de negocios exitosa, sino como alguien que había descubierto su verdadero valor y potencial. El auditorio estaba repleto, con cientos de ojos expectantes fijos en el escenario. Era el día de la conferencia anual de mujeres en los negocios, y Guadalupe, ahora una figura respetada y admirada en el mundo empresarial, era la oradora principal. Mientras esperaba entre bastidores, Guadalupe repasaba mentalmente el camino que la había llevado hasta allí. Habían pasado 5 años desde aquel día en el juzgado que cambió su vida. 5 años de trabajo duro, desafíos y, sobre todo, crecimiento personal. Elena se acercó, dándole un abrazo rápido. «Están listos para ti», le dijo con una sonrisa de orgullo. Guadalupe asintió, tomó una respiración profunda y salió al escenario. La ovación fue inmediata y ensordecedora. Frente a ella estaban empresarias, estudiantes y mujeres de todos los ámbitos, todas inspiradas por su historia. «Buenas tardes a todas», comenzó Guadalupe, su voz firme y cálida resonando en el micrófono. «Hace 5 años, estaba en el punto más bajo de mi vida, traicionada, abandonada y, lo que es peor, subestimada». Un silencio expectante se apoderó de la sala mientras Guadalupe continuaba. «Pero hoy no estoy aquí para hablar de caídas, sino de cómo nos levantamos, de cómo transformamos el dolor en fuerza, la desilusión en determinación». Con elocuencia y pasión, Guadalupe compartió su viaje. Habló de los días oscuros tras el divorcio, de cómo había reconstruido su vida desde cero y de los desafíos de establecer Renacimiento S.A. en un mundo empresarial dominado por hombres. «El éxito no se trata solo de ganancias y números», afirmó. «Se trata de crear un impacto positivo, de liderar con integridad y de levantar a otros mientras ascendemos». Mientras hablaba, imágenes de los proyectos de Renacimiento S.A. se proyectaban detrás de ella. Parques solares en comunidades rurales, programas de educación financiera para mujeres, iniciativas de vivienda sostenible en barrios marginados. Cada uno de estos proyectos nació de una visión: que el éxito empresarial y la responsabilidad social no son mutuamente excluyentes, que podemos construir imperios sin perder nuestra humanidad. La audiencia estaba cautivada. Muchas mujeres tomaban notas frenéticamente, otras asentían con lágrimas en los ojos, reconociendo sus propias luchas en las palabras de Guadalupe. «Pero mi mayor logro», continuó Guadalupe, su voz suavizándose, «no son los premios o el reconocimiento. Es saber que cada día, con cada decisión que tomamos en Renacimiento S.A., estamos allanando el camino para la próxima generación de mujeres líderes». En ese momento, Guadalupe hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala. Vio rostros jóvenes llenos de ambición y esperanza, mujeres mayores que habían luchado durante décadas por la igualdad, y en primera fila, Elena y Alejandro, pilares inquebrantables de su nueva vida. «A todas ustedes les digo, nunca permitan que nadie les diga que no son capaces, nunca dejen que las circunstancias definan quiénes son, y sobre todo, nunca subestimen el poder de una mujer determinada». La ovación que siguió fue ensordecedora. Mujeres de todas las edades se pusieron de pie, aplaudiendo y vitoreando. Algunas se abrazaban, otras lloraban abiertamente. Después de la conferencia, mientras Guadalupe firmaba libros y se tomaba fotos con las asistentes, una joven se acercó tímidamente. «Señora Guadalupe», dijo con voz temblorosa, «su historia me ha dado esperanza. Acabo de pasar por un divorcio difícil y pensé que mi vida había terminado,
pero ahora sé que es solo el comienzo. Guadalupe tomó las manos de la joven entre las suyas. Recuerda siempre, le dijo con calidez, que tu valor no está determinado por cómo te tratan los demás, sino por cómo te tratas a ti misma. Esa noche, de vuelta en su oficina en el último piso del edificio de Renacimiento S.A., Guadalupe se paró frente a la ventana, contemplando la ciudad que una vez la vio caer y ahora la veía triunfar. Alejandro entró silenciosamente, colocándose a su lado. «Estuviste increíble hoy», dijo tomando su mano. Guadalupe sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Su relación había florecido a lo largo de los años, construida sobre una base de respeto mutuo y admiración. «¿Sabes?», dijo Guadalupe, reflexiva. «A veces pienso en Ramiro y en cómo terminaron las cosas». «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Alejandro suavemente. Guadalupe negó con la cabeza. «No, cada desafío, cada obstáculo me trajo aquí, me hizo quien soy hoy». En ese momento, mirando la ciudad que se extendía ante ella, Guadalupe sintió una profunda sensación de paz y realización. Había transformado su dolor en propósito, su traición en triunfo. «El verdadero éxito», dijo en voz baja, más para sí misma que para Alejandro, «no es sobre venganza o riqueza, es sobre crecer, inspirar y dejar un legado positivo». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando el cielo en tonos de oro y rosa, Guadalupe pensó en todas las mujeres a las que había inspirado, en los proyectos que habían cambiado vidas, en el amor que había encontrado cuando menos lo esperaba. Su historia, que comenzó con traición y desesperación, se había convertido en un faro de esperanza para muchos, y mientras miraba hacia el futuro, Guadalupe sabía que su viaje de crecimiento y impacto positivo apenas comenzaba. «Vamos», dijo finalmente, volviéndose hacia Alejandro con una sonrisa. «Tenemos mucho trabajo por hacer». Y así, mano a mano, se dirigieron hacia su próximo desafío, listos para continuar construyendo un legado de fuerza, integridad y empoderamiento. La historia de Guadalupe no era solo de superación personal, sino un testimonio del poder transformador de la resiliencia y la determinación. Su victoria no era solo suya, sino de todas aquellas que se inspirarían en su camino para forjar sus propios destinos.